Necesitamos ese dinero del fideicomiso para la boda. Deja de ser egoísta. La voz de mamá atravesó el teléfono como una cuchilla aguda y demandante. Estaba sentada en mi casa vacía en Phoenix, Arizona, aún con el mismo vestido negro de ayer. Aún sintiendo el peso de la tierra en mis manos por haber llenado la tumba de mi hijo con mis propias manos. Dije en voz baja, entiendo. Mi nombre es Elisan y tengo 35 años. Hace 2 días enterré a mi hijo de 9 años completamente sola, mientras mis padres y mi hermana celebraban la fiesta de compromiso de ella en otro lado de la ciudad. Ellos sabían del funeral. Eligieron la fiesta en su lugar. El silencio al otro lado del teléfono se estiró tanto que me pregunté si mamá había colgado. Luego aclaró su garganta. Bien. Patricia necesita 12,000 para el depósito del catering y pensamos que el fideicomiso de Taylor puede cubrirlo. Tú eres la ejecutiva, así que solo escribe el cheque. Taylor, mi hermoso y brillante niño que amaba los dinosaurios y podía recitar todos los datos sobre los velociraptores, que luchó contra la leucemia durante 3 años con más valentía de la que la mayoría de los adultos muestra en toda su vida, que murió sosteniéndome la mano mientras preguntaba si la abuela y el abuelo vendrían a visitarlo. El abogado necesitará algunos días para procesar todo, dije, mi voz firme, a pesar de la tormenta que crecía dentro de mí. Unos días. Elisan, el lugar necesita el pago para el viernes o Patricia pierde su lugar. ¿No puedes transferir el dinero de tu cuenta y que te lo reembolsen después? Cerré los ojos, recordando cómo les rogué que pospusieran la fiesta de compromiso de Patricia, solo un día, solo para estar allí cuando su nieto fuera enterrado. Mamá chasqueó la lengua y dijo, cariño, Taylor no querría que estuviéramos tristes. Él querría que celebráramos la felicidad de la familia. La felicidad de la familia. Mientras yo echaba tierra sobre el ataúd de mi hijo con mis propias manos porque los trabajadores de la funeraria ya se habían ido. Me encargaré de ello, le dije. Perfecto. Y Elisan, trata de enfocarte en lo positivo. La boda de Patricia será un nuevo comienzo para todos nosotros. Necesitamos dejar atrás este tiempo difícil y seguir adelante. La llamada terminó. Dejé el teléfono y caminé hacia el cuarto de Taylor, donde sus postes de dinosaurios seguían cubriendo las paredes y su Triceratops de peluche favorito descansaba sobre la cama sin hacer. Habíamos vivido en esta casa durante el último año, desde que me mudé de regreso a Phoenix para estar más cerca de la familia durante el tratamiento de Taylor. ¿Qué error había sido eso? Mis padres vivían a 20 minutos de distancia, en Scottsdale, en la gran casa que papá compró después de que su empresa de contabilidad despegó. Patricia, mi hermana menor por 3 años, vivía en la casa de la piscina mientras planeaba su boda soñada con un desarrollador inmobiliario llamado Brad. Cuando Taylor fue diagnosticado por primera vez, parecían ser solidarios. Visitaron el hospital algunas veces, trajeron flores, dijeron todas las palabras correctas sobre estar allí para nosotros. Pero a medida que los meses se convirtieron en años y la condición de Taylor empeoró, sus visitas se volvieron menos frecuentes. Después de todo, eran personas ocupadas. Papá tenía clientes que atender. Mamá tenía su club de jardinería y su sociedad de libros. Patricia tenía lugares de bodas para recorrer y vestidos que probarse. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando Taylor volvió al hospital para otra ronda de quimioterapia. Él había estado pidiendo a su abuelo que viniera a leerle libros sobre dinosaurios como solía hacer. Llamé 3 veces a la oficina de papá ese día. Su secretaria seguía diciendo que estaba en reuniones. Esa noche, vi la historia de Instagram de Patricia, una cena familiar en su restaurante de carnes favorito. Mamá, papá, Patricia y Brad, todos sonriendo con vino caro y comida perfectamente emplatada. El timestamp mostraba que fue publicada mientras Taylor vomitaba por su tratamiento, preguntando por qué sus abuelos ya no lo amaban. Debería haber sabido entonces lo que sé ahora. Cuando se trataba de elegir entre la comodidad y el compromiso, siempre tomarían el camino fácil. El fideicomiso de Taylor fue establecido por la familia de mi ex esposo después de su muerte en un accidente automovilístico hace 4 años. 50,000 destinados a asegurar el futuro de Taylor. La universidad, tal vez una casa algún día, lo que él pudiera necesitar. Cuando a Taylor lo diagnosticaron, me sentí agradecida por esa red de seguridad, aunque nunca toqué ni un centavo de ella. Mi trabajo como enfermera en el Hospital Infantil de Phoenix proporcionaba lo suficiente para que nos mantuviéramos. Y quería que ese dinero siguiera siendo de Taylor. Ahora, Taylor se había ido, ilegalmente, como su madre ejecutiva de su patrimonio. El dinero me pertenecía a mí, pero ellos no sabían lo que ya había hecho con él. Hace 3 semanas, cuando los médicos de Taylor me dijeron que su tiempo se estaba agotando, tomé una decisión. Llamé al abogado que administraba el fideicomiso y pregunté sobre donaciones benéficas. ¿Podría el dinero ser donado a nombre de Taylor? Por supuesto, dijo él. Solo necesitaba mi firma como ejecutiva,
Pasé horas investigando organizaciones de cáncer infantil, leyendo sobre sus programas y su impacto. Quería que el legado de Taylor ayudara a otros niños que lucharan la misma batalla que él había luchado tan valientemente. Los trámites se completaron hace 2 semanas. Cada centavo de esos $50,000 ya había sido donado a la Alianza de Investigación del Cáncer Infantil, con un fondo conmemorativo establecido a nombre de Taylor. La ironía era hermosa. Mientras mi familia planeaba su fiesta, en lugar de apoyar a su nieto en sus últimos días, yo estaba asegurando que la memoria de Taylor perdurara de una manera que realmente importaba. Caminé hacia la cocina y serví una taza de café pensando en la cena familiar de mañana. Mamá la había llamado a una reunión sanadora en la que podríamos procesar nuestro dolor juntos y discutir los planes de la boda de Patricia. Ella insistió en que fuera, a pesar de mi protesta de que no estaba lista para estar cerca de gente aún, pero iría. Me sentaría en su mesa, escucharía sus conversaciones sobre la boda y esperaría el momento perfecto para compartir lo que ya había hecho con el fideicomiso de Taylor. La expresión en sus rostros valdría cada momento de dolor que me habían causado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. No puedo esperar a verte mañana. Mamá dice, está siendo súper generosa con el dinero de Taylor. Eres la mejor hermana de todas. Sonreí por primera vez desde el funeral. A la noche siguiente, conduje hacia la casa de mis padres en Scottsdale, pasando por el cementerio, donde Taylor descansaba bajo una pequeña lápida que elegí yo misma. Nadie se ofreció a ayudar con esos arreglos tampoco. Estaban demasiado ocupados probando pasteles de boda. La casa lucía exactamente igual que siempre. Césped perfectamente cuidado, autos caros en la entrada, luz cálida derramándose por las ventanas, una imagen de éxito suburbano que escondía tanta fealdad debajo. Me senté en el auto un momento, reuniendo fuerzas. Dentro de esa casa estaban las personas que deberían haber amado a Taylor incondicionalmente, que deberían haber dejado todo para estar con él en sus últimas semanas. En lugar de eso, trataron su enfermedad como una molestia, su muerte como una interrupción a sus importantes planes. Papá abrió la puerta antes de que pudiera golpear, envolviéndome en lo que pareció un abrazo de actuación. Elisan, querida, estamos tan contentos de que hayas podido venir. Tu mamá hizo tu pot roast favorito. ¿Mi pot roast favorito? Como si la comida pudiera compensar el haber abandonado a su nieto. El comedor estaba puesto con la mejor vajilla de mamá, la que solo usaba para ocasiones especiales. Aparentemente, discutir cómo gastar el dinero de mi hijo muerto calificaba como especial. Patricia y Brad ya estaban sentados, Patricia prácticamente resplandeciendo de emoción. Brad mirando su teléfono con el tipo de aburrimiento que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Ahí está, Patricia saltó a abrazarme. Siento mucho no haber podido ir al funeral. La cita con la florista estaba programada hace meses, y sabes lo difícil que es conseguir tiempo con los buenos proveedores. La cita con la florista. Mientras yo bajaba el cuerpo de mi hijo a la tierra, mi hermana elegía los centros de mesa. Mamá salió de la cocina trayendo una bandeja de pot roast perfectamente rebanado, su rostro brillando con el tipo de alegría forzada que había perfeccionado a lo largo de los años. Pensé que podríamos tener una buena cena familiar y hablar sobre seguir adelante. Todos hemos pasado por tanto en estos últimos años. Todos habíamos pasado por tanto. Como si ella hubiera sido la que dormía en sillas de hospital y sostenía la mano de su hijo durante interminables tratamientos. Me senté en la mesa, en la misma silla que ocupaba durante las cenas familiares a lo largo de mi infancia. Taylor solía sentarse a mi lado cuando los visitábamos, haciendo interminables preguntas sobre todo y haciendo reír a todos con sus imitaciones de dinosaurios. El espacio vacío a mi lado se sentía enorme. Entonces, papá dijo, cortando su pot roast. Tu madre mencionó que estás dispuesta a ayudar con los gastos de la boda. Eso es muy generoso, especialmente considerando todo lo que has estado pasando. Taylor querría que celebráramos la felicidad, añadió mamá rápidamente. Era un niño tan alegre. Querría que su dinero fuera algo hermoso. Casi me atraganté con el agua. Taylor querría que su dinero ayudara a otros niños enfermos, no a financiar una fiesta para personas que no se molestaron en asistir a su funeral. Patricia se inclinó hacia adelante con entusiasmo. He estado pensando en la forma más significativa de honrar a Taylor en la boda. Tal vez una pequeña mesa conmemorativa con su foto. Algo elegante que no baje demasiado el ánimo. Una mesa conmemorativa. Una foto. Después de abandonarlo completamente, ella quería usar su memoria como decoración de boda. Eso suena encantador, dije cuidadosamente. Brad levantó la vista de su teléfono por primera vez. ¿Cuánto estamos hablando, de todos modos? El monto del fideicomiso. Ahí estaba. La verdadera razón de esta cena. No el dolor, no la sanación, no la unidad familiar, el dinero.
50,000, dijo papá con orgullo, como si él hubiera contribuido de alguna manera. La familia del padre de Taylor lo estableció después del accidente. Una inversión inteligente. El niño no lo necesitará ahora, así que mejor que se destine a algo que traiga alegría a la familia. El niño no lo necesitará ahora. Taylor tenía un nombre, era su nieto, pero para ellos, se había convertido en nada más que una fuente de financiamiento para el día perfecto de Patricia. En realidad, tengo unas maravillosas noticias sobre eso, dije, dejando el tenedor. Pude hacer unos arreglos que creo que a Taylor realmente le encantarían. Patricia aplaudió con las manos. ¿Ya lo transferiste a la cuenta de la boda? Oh Dios, esto significa que podemos mejorar la banda. Encontré a este grupo increíble que toca en bodas de celebridades. No exactamente, dije, observando sus rostros cuidadosamente. Lo doné a la Alianza de Investigación del Cáncer Infantil. Cada centavo en nombre de Taylor. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de mamá cayó sobre su plato. El rostro de papá se puso completamente blanco. La boca de Patricia se abrió y cerró como un pez buscando aire. ¿Qué? Susurró mamá. Establecí un fondo conmemorativo en honor a Taylor, continué calmadamente. El dinero irá hacia la investigación que podría ayudar a otros niños que luchan contra el cáncer. Me pareció lo correcto. ¿Lo correcto? La voz de Patricia se elevó hasta casi gritar. Elisan, ese era mi dinero. Era para mi boda. En realidad, era el dinero de Taylor, corregí. Y ahora está ayudando a niños que están pasando por lo que Taylor pasó. Niños cuyas familias están a su lado. Papá encontró su voz, aunque temblaba de rabia. No puedes hacer esto. Lo impugnaremos. Involucraremos a abogados. No tenías derecho a tomar esa decisión sin consultarnos. Tenía todo el derecho, dije en voz baja. Era la madre de Taylor y la ejecutiva de su patrimonio. La donación se completó legalmente hace 2 semanas. El dinero ya no está. La máscara cuidadosamente compuesta de mamá finalmente se rompió. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Patricia ha estado planeando esta boda durante 1 año. ¿Sabes cuánto cuesta todo? ¿Cuántos depósitos ya hemos pagado? Egoísta. Me llamaban egoísta por honrar la memoria de mi hijo muerto en lugar de financiar su fiesta. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir que el funeral de tu nieto no era lo suficientemente importante como para asistir, dije, levantándome de la mesa. La habitación estalló. Patricia lloraba. Brad maldecía entre dientes. Papá amenazaba con acciones legales. Y mamá enumeraba todas las formas en que los había defraudado a lo largo de los años. Pero su ira solo demostró lo que ya sabía. Les importaba más el dinero de lo que jamás les había importado Taylor. Caminé hacia la puerta, dejándolos con su rabia. Mañana llegarían llamadas de abogados, amenazas, demandas para revertir lo que no podía ser revertido. Pero esta noche, regresaría a la habitación de Taylor y le contaría a su Triceratops de peluche sobre los niños que vivirían gracias a su legado. La verdadera batalla recién comenzaba. 3 días después de la desastrosa cena familiar, me senté en la oficina del abogado Jonathan Pierce en el centro, escuchándolo explicar por qué las amenazas de mi familia no valían nada. La donación se ejecutó correctamente y de manera legal, dijo, revisando los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. Como madre de Taylor y ejecutiva designada por el Tribunal de su Patrimonio, tenías plena autoridad para hacer distribuciones benéficas, no hay vía legal que puedan seguir. Asentí, aunque ya lo esperaba. La verdadera satisfacción no estaba en la legalidad de lo que había hecho, sino en el principio. El dinero de Taylor estaba ayudando a los niños que realmente lo necesitaban, no financiando una fiesta para personas que lo habían abandonado. Mi teléfono no dejaba de sonar desde esa cena. Mamá llamaba cada pocas horas, alternando entre lágrimas y furia. Patricia enviaba largos mensajes de texto, desahogándose sobre cómo había arruinado su vida y destruido a la familia. Papá dejaba mensajes de voz, amenazando con excluirme de su testamento como si me importara su dinero, después de ver lo poco que significaba la lealtad familiar para ellos. Pero la llamada que me sorprendió fue esa mañana, de mi tía Grace, la hermana mayor de papá, que vivía en Denver. Se había enterado de la muerte de Taylor por el boca a boca familiar, aunque nadie se había molestado en contarle sobre el funeral. Voy a volar este fin de semana, dijo. Necesitamos hablar. Grace siempre había sido la oveja negra de la familia de papá, la que decía verdades incómodas en las reuniones familiares y se negaba a seguir las falsas apariencias de los demás. Se había mudado de Phoenix hace 30 años y solo visitaba para las grandes fiestas, generalmente marchándose temprano, después de alguna discusión con mis padres sobre sus prioridades. Cuando Taylor era más pequeño, Grace era una de sus parientes favoritas. Le enviaba libros sobre dinosaurios, llamaba para escuchar sus últimos descubrimientos y realmente lo escuchaba cuando hablaba de sus intereses. Después de su diagnóstico, ella voló varias veces para visitarlo al hospital, llevando rompecabezas y juegos para ayudar a pasar los largos días de tratamiento. Era una de las pocas personas en la familia que realmente se preocupaba por Taylor como persona,
no solo como una obligación. Pasé el resto de la semana ignorando las cada vez más desesperadas llamadas de mis padres y concentrándome en el trabajo. El hospital era una distracción bienvenida, lleno de colegas que realmente me habían apoyado durante la enfermedad de Taylor. Mi supervisor me había dado permiso por duelo, pero pedí volver antes. Mantenerme ocupada ayudaba a mantener el dolor bajo control. El viernes por la tarde, recogí a Grace del aeropuerto. Estaba igual que siempre, con el cabello plateado recogido en un moño práctico, vestida con jeans y un suéter sencillo, llevando una sola bolsa, a pesar de que planeaba quedarse una semana. A los 62 años, tenía la actitud directa de alguien que había pasado 30 años como directora de secundaria. ¿Cómo te estás sintiendo?, preguntó mientras conducíamos hacia mi casa. Mejor de lo esperado, admití. Enojada, pero mejor. Bien, la ira es útil. Significa que no has dejado de esperar que la gente haga mejor las cosas. Condujimos en un cómodo silencio durante un rato. Grace siempre había entendido que no todos los momentos necesitaban ser llenados con palabras, una cualidad que la había convertido en una de las visitantes favoritas de Taylor. Ella podía quedarse quieta con él durante los tratamientos, leyendo libros o trabajando en rompecabezas sin preguntar constantemente cómo se sentía, ni intentar animarlo con una positividad forzada. En casa, preparé café y le mostré la habitación de Taylor, que aún no había tenido fuerzas para cambiar. Ella tomó su Triceratops de peluche favorito, sujetándolo con cuidado. A él le encantaba esto, dijo suavemente. Me dijo que se llamaba Herbert y que era un herbívoro, lo que significaba que era gentil y no le haría daño a nadie. Sonreí, recordando que quería ser paleontólogo cuando creciera. Dijo que iba a descubrir una nueva especie de dinosaurio y ponerle mi nombre. Grace dejó a Herbert en la cama y se giró para mirarme. Escuché lo que pasó en el funeral y lo que hiciste con el fideicomiso. Me preparé para otra lección sobre la obligación familiar y el perdón. En lugar de eso, ella sonrió. Estoy orgullosa de ti. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No podía recordar la última vez que algún miembro de la familia me dijo que estaba orgulloso de mí por algo. Tus padres me llamaron, sabes, continuó. Querían que te hiciera entrar en razón para ayudarlos a averiguar cómo revertir la donación. Parecen pensar que tengo algo de influencia sobre tus decisiones. ¿Qué les dijiste? Que el dinero de Taylor debería honrar su memoria y que, si querían opinar sobre cómo se gastaba, deberían haber actuado como abuelos mientras él estaba vivo. Nos sentamos en la habitación de Taylor hasta tarde esa noche, compartiendo historias sobre él y hablando sobre cómo mis padres habían cambiado con los años. Grace había visto su transformación gradual de las personas cariñosas que solían ser a los individuos egoístas en los que se habían convertido. Comenzó cuando el negocio de tu padre despegó, dijo. El éxito los cambió. Se acostumbraron a ser el centro de su propio mundo, a que todo girara en torno a sus planes y prioridades. Otras personas se convirtieron en personajes secundarios en su historia, en lugar de tener su propio valor. Esa descripción encajaba perfectamente. Taylor y yo habíamos sido personajes secundarios en su narrativa, esperados a estar agradecidos por la atención que nos prestaban y nunca inconvenientes con nuestras necesidades. La cuestión es, continuó Grace, que todavía se ven como buenas personas. Nunca entenderán por qué lo que hicieron estuvo mal, porque en sus mentes, ellos son las víctimas aquí. Tú eres la hija desagradecida que arruinó la boda de Patricia. Tenía razón. Incluso ahora, probablemente pensaban que eran la parte agraviada. Se habían convencido de que asistir a una fiesta de compromiso era más importante que apoyar el adiós final de su nieto, y nada los haría ver lo retorcida que había sido esa prioridad. Pero yo ya no me importaba lo que pensaran. El sábado, Grace vino conmigo a visitar la tumba de Taylor. Había estado allí todos los días desde el funeral, trayendo flores frescas y contándole sobre mi día. Hoy traje una foto de la Alianza de Investigación del Cáncer Infantil, mostrando a algunos de los niños que se beneficiarían de su fondo conmemorativo. Mira, Taylor, dije, arrodillándome junto a su lápida. Tu dinero está ayudando a estos niños a mejorar, tal como tú siempre quisiste ayudar a las personas. Grace se quedó quieta junto a mí, su mano sobre mi hombro. Por primera vez, desde la muerte de Taylor, sentí que alguien de mi familia realmente entendía lo que había perdido y lo que intentaba honrar. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentadas en el porche trasero, mirando el atardecer, Grace hizo la pregunta que más temía. ¿Qué pasa ahora con tus padres? Quiero decir, ¿estás planeando reconciliarte? Pensé en Taylor pidiendo a sus abuelos en el hospital. Pensé en el servicio funerario vacío. Pensé en su preocupación inmediata por el dinero de la boda en lugar de por el apoyo al dolor. No, dije finalmente. Hay cosas que no se pueden perdonar y hay personas que no merecen el esfuerzo. Grace asintió aprobatoriamente. Bien. Al final, tienes columna vertebral. Grace se quedó una semana completa y su presencia me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía después. El día antes de que ella se fuera,
Mis padres llegaron a mi casa sin avisar. Estaba en el jardín plantando caléndulas en el pequeño espacio conmemorativo que había creado para Taylor cuando escuché las puertas de los autos cerrándose en mi entrada. Grace estaba adentro preparando el almuerzo y pude escucharla moverse por la cocina mientras se acercaban los pasos. Elisan, la voz de papá era aguda. De negocios, el mismo tono que usaba con los clientes difíciles. Necesitamos hablar. No miré hacia arriba de las flores. A Taylor le encantaban las caléndulas porque eran de un naranja brillante como la portada de su libro favorito de dinosaurios. Creo que no. Sí lo hacemos. La voz de mamá estaba tensa, como si hubiera estado llorando. Esto ya ha ido demasiado lejos. Estás destruyendo esta familia por dinero que podría habernos reunido a todos. Finalmente me levanté, quitándome la tierra de las manos. Se veían más viejos de lo que recordaba, más desgastados. Patricia estaba detrás de ellos, su rostro hinchado y rojo. Brad estaba conspicuamente ausente. ¿Dónde está Brad?, le pregunté a Patricia. Ella estalló en nuevas lágrimas. Él pospuso la boda. Dice que necesitamos resolver nuestras finanzas antes de poder planear un futuro juntos. Todo es tu culpa. Sentí una pequeña punzada de satisfacción. Así que también había consecuencias para Brad. Consecuencias que ya estaban afectando sus planes perfectos. El lugar canceló nuestra reserva, continuó mamá, alzando la voz. El catering se quedó con nuestro depósito, pero no hará el evento sin el pago completo. El vestido de Patricia ya ha sido pedido y no se puede devolver. ¿Sabes cuánto dinero estamos perdiendo por tu egoísmo? Grace apareció en la puerta, secándose las manos con un trapo de cocina. Miró a mis padres con la misma expresión que probablemente usaba con los adolescentes revoltosos cuando aún enseñaba. Grace, dijo papá, su tono cambió a uno falsamente cálido. Me alegra que estés aquí. Tal vez puedas ayudar a Elisan a ver las cosas con razón. Yo veo perfectamente bien, dijo Grace con frialdad. La pregunta es si tú puedes. Patricia dio un paso adelante, el rímel deslizándose por sus mejillas. Tía Grace, no entiendes. Esta iba a ser la boda perfecta. La he estado planeando durante 2 años. Todos ya pidieron tiempo libre del trabajo. Enviaron sus confirmaciones. Tengo que decirles a 200 personas que se cancela porque mi hermana decidió tirar el dinero a la basura en extraños en lugar de ayudar a su propia familia. ¿Extraños? Repetí lentamente. ¿Te refieres a niños con cáncer? ¿Sabes lo que quiero decir? Patricia estalló. Niños que ni siquiera conoces y que no tienen nada que ver con nuestra familia. Mientras tanto, tu familia real se está desmoronando y no te importa. La audacia era impresionante. Estaban enojados conmigo por preocuparme por los niños enfermos en lugar de por la fiesta de Patricia, y se veían a sí mismos como las víctimas en esta situación. Dime, dije, mirando directamente a mamá, ¿qué hiciste el día que Taylor murió? El rostro de mamá se ruborizó. Eso no es justo. Estábamos procesando nuestro propio dolor. Tú fuiste a comprar zapatos para las damas de honor, dije en voz baja. Te llamé desde el hospital a las 3 p.m. para decirte que Taylor se había ido y dijiste que me llamarías después porque estabas en el centro comercial con Patricia. Eso no fue así, protestó papá. Es exactamente como fue, respondí. Y cuando volví a llamar 3 horas después, llorando y pidiendo si podías venir, mamá dijo que tenía club de lectura y me vería más tarde en la semana. El silencio se alargó entre nosotros. Grace observaba a mis padres con disgusto, mientras Patricia se movía incómoda. Tu nieto murió y tú fuiste a club de lectura, continué. Te saltaste su funeral por una fiesta de compromiso. Nunca una vez me preguntaste cómo me estaba sintiendo. Nunca ofreciste ayuda con los arreglos, ni siquiera enviaste una tarjeta. Pero ahora estás aquí exigiendo el dinero de su fideicomiso para la boda de Patricia. Nosotros también estamos de duelo, dijo mamá. No, no lo están. Están incómodos. Hay una diferencia. Las lágrimas de Patricia se convirtieron en ira. Está bien. ¿Quieres castigarnos? ¿Quieres destruir mi felicidad porque estás miserable? Pues, felicitaciones. Ganaste. Brad piensa que soy irresponsable financieramente. Está cuestionando si puedo ser una buena pareja si no manejo el dinero adecuadamente. La boda probablemente se cancelará para siempre. Debería haberme sentido mal por ella. Parte de mí esperaba sentirme culpable por los daños colaterales en su relación. En cambio, no sentí más que satisfacción fría. Tal vez Brad tenga razón al cuestionar tus prioridades, dije. Tal vez se dio cuenta de que alguien que elige planificar fiestas sobre funerales familiares no es la pareja que él quiere. El rostro de Patricia se puso blanco de rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a juzgar mi relación cuando ni siquiera pudiste mantener vivo al padre de Taylor? Las palabras fueron como una bofetada física. Incluso Grace jadeó. Papá agarró el brazo de Patricia, pero ya era tarde. Patricia, eso es suficiente, dijo, pero su voz carecía de convicción. Miré a mi hermana, esta mujer que acababa de culparme por la muerte de mi esposo en un accidente automovilístico, y sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. No la ruptura limpia de un trauma repentino,
sino la lenta y desgarradora destrucción de los últimos hilos que mantenían una relación unida. Sal de mi propiedad, dije en voz baja. Ellison, no lo dijo en serio, comenzó mamá. Sal de mi propiedad ahora, o llamo a la policía. Grace dio un paso al frente a mi lado, su presencia firme y solidaria. La escuchaste. Vete. Papá abrió la boca para discutir, pero algo en mi expresión debió convencerlo de que hablaba en serio. Tomó el brazo de mamá y la dirigió hacia el auto. Patricia lo siguió, aún llorando, lanzando una última súplica desesperada por encima de su hombro. Esto no ha terminado, Ellison. Somos familia. La familia no se abandona de esta manera. Los vi alejarse, sintiéndome más ligera que en meses. Tenían razón en una cosa, la familia no se abandona. Eso es exactamente por lo que los había sacado de mi vida. Grace puso su brazo alrededor de mis hombros. ¿Estás bien? Creo que sí, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Esa noche, Grace y yo nos sentamos en mi porche trasero con copas de vino, observando el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa, los colores favoritos de Taylor. Hay algo que no te he contado, dijo Grace finalmente, sobre tus padres y Patricia. La miré curiosa. Me llamaron hace 2 meses, justo después de que el diagnóstico de Taylor empeorara. Querían consejos sobre cómo manejar la situación. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de consejo? Estaban preocupados por cuánto tiempo y dinero estaba tomando el cuidado de Taylor. Se preguntaban si sería mejor para todos si trasladaras a Taylor a una institución con cuidados profesionales, para que pudieras enfocarte en reconstruir tu vida. Las palabras tardaron un momento en asimilarse. Querían que pusiera a Taylor en un hospicio. No exactamente un hospicio, más bien cuidados a largo plazo, en algún lugar donde pudiera estar cómodo, mientras tú averiguabas qué hacer a continuación. Me sentí enferma. Mientras yo luchaba por cada tratamiento posible, cada oportunidad para darle a Taylor más tiempo, mis padres planeaban formas de alejarlo completamente de sus vidas. Les dije que eran insensibles, continuó Grace. Les dije que, si no podían apoyar a su hija y a su nieto durante el momento más difícil de sus vidas, no merecían ser llamados familia. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Por eso se habían distanciado aún más en los últimos meses de Taylor. No porque estuvieran ocupados o abrumados, sino porque lo veían como una molestia que había que manejar, en lugar de un niño al que amar. Después de que Grace se fuera a Denver, me sumergí en el trabajo con un propósito renovado. La sala de oncología pediátrica en el Hospital Infantil de Phoenix había sido mi segundo hogar durante el tratamiento de Taylor y ahora se convirtió en mi refugio. Los niños allí me recordaban a diario porque el fondo conmemorativo de Taylor importaba más que cualquier boda. 2 semanas después de la confrontación con mi familia, recibí una llamada que lo cambió todo. Señorita Ellison, la voz era joven, incierta. Soy Jennifer, de la Alianza de Investigación del Cáncer Infantil. Trabajo en relaciones con los donantes. Había estado esperando algún tipo de seguimiento sobre el fondo conmemorativo, probablemente trámites rutinarios o una carta de agradecimiento. Recibimos su donación en nombre de Taylor, continuó Jennifer. Es increíble y estamos muy agradecidos, pero le llamo porque ha sucedido algo inusual. Mi corazón dio un salto. ¿Habían encontrado mis padres alguna forma de impugnar la donación, después de todo? ¿Qué tipo de inusual? Bueno, hemos estado recibiendo llamadas, muchas llamadas, personas que dicen ser los abuelos y la tía de Taylor, diciendo que la donación se hizo sin el consentimiento adecuado de la familia. Están exigiendo que les devolvamos el dinero directamente. Me hundí en la silla de la cocina. Claro que sí. Cuando los desafíos legales fallaron, mi familia decidió intentar manipulación emocional en una organización benéfica. No pueden hacer eso legalmente, dije. Soy la ejecutiva. Oh, lo sabemos. Nuestro equipo legal confirmó que todo fue correcto, pero las llamadas se están volviendo más agresivas. Ayer, una mujer que decía ser la abuela de Taylor llamó y dijo que la donación fue hecha por alguien que estaba pasando por una crisis mental y que no era competente para tomar decisiones financieras. Mi rostro se calentó de humillación y rabia. Estaban atacando mi salud mental para tratar de conseguir el dinero de Taylor. Estaban diciendo a extraños que yo estaba inestable, incompetente e incapaz de tomar decisiones sobre el legado de mi propio hijo. Lo que pasa es que, continuó Jennifer con vacilación, también están diciendo que les robaste el dinero, que estaba destinado a una emergencia familiar y que lo desviaste a la caridad para hacerles daño. La abuela estaba llorando por teléfono, diciendo que la vida de su otra nieta se estaba destruyendo por esto. Cerré los ojos. La actuación de mamá probablemente merecería un Oscar. Necesito aclarar algo, dije con firmeza. Esas personas no son la familia de Taylor. El padre biológico de Taylor murió hace 4 años y su familia estableció el fideicomiso. Mis padres y mi hermana abandonaron a Taylor durante su enfermedad y se saltaron su funeral. No tienen derecho legal ni moral sobre su dinero. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Luego, un suspiro de alivio. Gracias por aclararlo.
A veces tratamos disputas familiares, pero esto se siente diferente. Más malicioso porque es malicioso. No son abuelos de luto tratando de honrar la memoria de Taylor. Son personas que quieren dinero para una boda y están dispuestas a mentirle a una organización benéfica para conseguirlo. Después de colgar, me senté en la cocina, temblando de rabia. No era suficiente con que abandonaran a Taylor y me atacaran. Ahora estaban acosando a la misma organización que intentaba ayudar a niños como él. Estaban tan desesperados por el dinero de la boda de Patricia que intentaban manipular a familias en duelo y empleados de caridad sobrecargados de trabajo. Esa tarde hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a una reportera local. Melissa Torres trabajaba para el equipo de investigación del Canal 12 y había visto sus reportajes sobre fraude en organizaciones benéficas y explotación familiar. Aceptó reunirse conmigo para tomar un café, intrigada por mi breve descripción de la situación. Entonces, déjame entender esto, dijo Melissa, revisando las notas que había tomado durante nuestra conversación de 1 hora. Tus padres y tu hermana se saltaron el funeral de tu hijo para asistir a una fiesta de compromiso, luego exigieron el dinero del fideicomiso para los gastos de la boda. Cuando lo donaste a la investigación del cáncer infantil, ahora están acosando a la organización benéfica y alegando que eres mentalmente incompetente. Eso es exactamente correcto. Melissa negó con la cabeza. He cubierto algunas horribles disputas familiares, pero esto es particularmente cruel. El ángulo de la caridad lo hace relevante para las noticias, especialmente si están haciendo falsas afirmaciones sobre la competencia mental para intentar revertir una donación legal. ¿Qué lograría una historia? Responsabilidad pública. A veces las personas se comportan mejor cuando saben que sus acciones podrían hacerse públicas, y protegería a la organización benéfica del acoso futuro al aclarar la situación legal. Pensé en Taylor, en los niños de la sala de oncología que necesitaban financiamiento para la investigación, más que Patricia necesitaba una boda perfecta. Pensé en la disposición de mis padres de atacar a una caridad que ayudaba a niños enfermos. Hazlo, dije. La historia se emitió el jueves siguiente por la noche. Melissa había hecho su tarea entrevistando a Jennifer de la organización benéfica, confirmando el estado legal de la donación y obteniendo declaraciones del personal del hospital sobre la enfermedad de Taylor y mi dedicación como su madre. No usó los nombres de mi familia, refiriéndose a ellos solo como familiares que se saltaron el funeral del niño para asistir a un evento social. Pero cualquiera que nos conociera reconocerá los detalles. La historia presentó los hechos con claridad. Una madre que perdió a su hijo por cáncer donó su fideicomiso para ayudar a otros niños. Y los miembros de la familia ahora estaban acosando a la organización benéfica para intentar obtener el dinero para uso personal. El experto legal que entrevistó Melissa lo calificó como moralmente reprensible y confirmó que la donación era irreversible. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que la historia terminara de emitirse. La primera llamada fue de mi supervisor en el hospital, expresando su apoyo e indignación en mi nombre. La segunda fue de Grace Endenberg, que había visto la historia en línea y estaba orgullosa de mí por haberme enfrentado a ellos públicamente. La tercera llamada fue de Patricia, gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste salir en las noticias y hacernos parecer monstruos? ¿Sabes lo que esto va a hacer al negocio de papá? ¿A mi reputación? Dije la verdad, respondí con calma. Si eso los hace parecer monstruos, tal vez deberían examinar su comportamiento en lugar de culparme por reportarlo. Vamos a demandarte por difamación. Vamos a demandar a la estación de televisión. Esto es un asesinato de carácter. Buena suerte con eso, dije y colgué. La cuarta llamada fue de papá, su voz fría y controlada. Has cruzado una línea, Elisan. Ir a los medios, sacar los asuntos familiares privados en televisión, hacernos parecer criminales. Esto termina ahora, tienes razón, dije. Termina ahora. No me llames de nuevo. Estás cometiendo un error. La familia es para siempre y algún día nos necesitarás. No quemes puentes que podrías tener que cruzar más tarde. Pensé en Taylor pidiendo a sus abuelos en el hospital. Pensé en llenar su tumba sola, mientras ellos celebraban al otro lado de la ciudad. Pensé en ellos tratando de convencer a una organización benéfica de que yo estaba mentalmente incompetente. No necesito personas que abandonarían a un niño moribundo, dije. No quiero puentes con personas que acosarían a una organización benéfica para niños con cáncer. Adiós, papá. Bloqueé todos sus números esa noche, sintiéndome como si finalmente estuviera libre para llorar a Taylor adecuadamente, sin sus demandas y manipulaciones, envenenando mi proceso de sanación. La historia en las noticias tuvo consecuencias que no había anticipado. Durante la semana siguiente,
Recibí docenas de llamadas y correos electrónicos de personas que habían visto el reportaje y querían compartir sus propias historias de traición familiar en momentos de crisis. Padres que habían sido abandonados por sus familiares cuando sus hijos se enfermaron. Esposos que descubrieron el verdadero carácter de sus parejas durante emergencias médicas. Hijos adultos cuyos padres mostraron sus verdaderas prioridades cuando surgieron problemas graves. Pero la llamada más sorprendente vino de alguien con quien no había hablado en años. Mi ex cuñada, Diane, la hermana de Kevin, el padre de Taylor, vi la historia en las noticias, dijo, su voz tensa por la emoción. No puedo creer que te hayan hecho esto a ti y a Taylor. Kevin estaría furioso. Kevin había sido mi esposo, el padre de Taylor, muerto en un accidente automovilístico cuando Taylor tenía 5 años. Su familia había quedado devastada por la pérdida, pero se mantuvieron conectados con Taylor y conmigo, tratándonos como familia permanente a pesar de la tragedia. El fideicomiso había sido su idea, su forma de asegurar el futuro de Taylor. Necesito decirte algo, continuó Diane, sobre el fideicomiso. Hay algo que no sabes. Mi estómago se apretó. ¿Qué quieres decir? Los padres de Kevin no solo establecieron los 50,000 iniciales, han estado agregando dinero cada año en el cumpleaños de Taylor. Ahora la cuenta tiene más de 80,000. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Nunca te lo dijeron porque no querían que sintieras presión para usarlo o preocuparte de que pensaran que no podías proveer para Taylor. Pero cada año, en su cumpleaños, agregaban 5,000. Lo llamaban su fondo para el futuro. Mi mente empezó a correr. Si todavía quedaba dinero en el fideicomiso, entonces el acoso de mis padres a la caridad era aún más inútil de lo que había pensado. Pero más que eso, significaba que la memoria de Taylor estaba protegida por personas que realmente lo amaban. Personas que pensaban en su futuro incluso después de perder a su propio hijo. Lo que pasa es que, continuó Diane, mamá y papá me han estado llamando desde que tus padres empezaron a hacer amenazas. Quieren asegurarse de que la memoria de Taylor esté protegida y de que tengas apoyo. Me pidieron que te dijera que lo que decidas hacer con el dinero restante, lo apoyarán completamente. Comencé a llorar, abrumada por el contraste entre el amor silencioso y constante de la familia de Kevin y las egoístas demandas de la mía. Hay más, dijo Diane suavemente. Quieren establecer un fondo conmemorativo más grande en el nombre de Taylor. Están dispuestos a contribuir con otros 100,000 si quieres crear algo más sustancial. Tal vez un programa de becas o financiar un proyecto de investigación específico. Entre mis lágrimas, logré decir, a Taylor le encantaría eso. Siempre quiso ayudar a la gente. Sabemos que es por eso que lo estamos haciendo. Después de colgar con Diane, me quedé en la habitación de Taylor procesando esta nueva información. Mientras mis padres acosaban a una organización benéfica por $50,000 que ya se había gastado. La verdadera familia de Taylor había estado construyendo en silencio un legado que podría hacer una diferencia genuina en la lucha contra el cáncer infantil. Llamé a Jennifer de la Alianza de Investigación del Cáncer Infantil para discutir las posibilidades de expandir el fondo conmemorativo. Ella estaba emocionada por el potencial de un programa integral en nombre de Taylor. Algo que podría financiar tanto la investigación como los servicios de apoyo a las familias. Con ese nivel de financiamiento, dijo, podríamos crear el programa conmemorativo Taylor para la investigación del cáncer pediátrico. Sería uno de nuestros fondos nombrados más grandes, apoyando múltiples proyectos de investigación y proporcionando becas para familias que enfrentan los costos del tratamiento. Era perfecto. El nombre de Taylor viviría de una manera que honraba todo lo que él había sido. Valiente, amable, decidido a luchar y preocupado por los demás. Incluso cuando él mismo estaba sufriendo esa noche, mientras investigaba programas de cáncer pediátrico en línea, sonó el timbre de mi puerta. A través de la ventana, vi a Patricia parada en mi porche, sola esta vez, luciendo más pequeña y derrotada de lo que jamás la había visto. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. No estoy aquí para pelear, dijo inmediatamente, levantando las manos. No estoy aquí para exigir dinero ni hacer amenazas. Solo quiero hablar. Estudié su rostro. Se veía genuinamente agotada, su habitual apariencia pulida reemplazada por ropa arrugada y ojos cansados. 5 minutos, dije. Ella se sentó en mi sofá como si temiera que se fuera a desplomar. Durante un largo momento, no habló, solo miraba sus manos. La boda se canceló, dijo finalmente. No pospuesta. Cancelada. Brad dice que no puede casarse con alguien que acosaría a una organización benéfica infantil por dinero. Dice que eso le mostró quién soy realmente y no le gusta lo que ve. Esperé. No estaba segura de si quería simpatía o si estaba preparando otro ataque.
He estado pensando en Taylor, continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Sobre el funeral, sobre lo que hicimos, sobre lo que elegiste hacer, corregí lo que elegí hacer, aceptó. Sigo intentando justificarlo para mí misma, encontrar una manera de hacer que no fuera tan malo como fue, pero no puedo. No hay excusa para saltarse el funeral de tu sobrino para planear una fiesta. Sentí un destello de algo que podría haber sido esperanza, pero lo empujé hacia abajo. Patricia era hábil para decir lo que la gente quería escuchar cuando le servía a sus intereses. No sé cómo arreglar esto, dijo, empezando a llorar. No sé cómo recuperar lo que hicimos, ni cómo compensar el haberte abandonado cuando más necesitabas a la familia. Ni siquiera sé si soy una persona lo suficientemente buena como para merecer el perdón. No lo eres, dije en voz baja. Ella se estremeció como si la hubiera bofeteado, pero asintió. Sé que no soy una persona lo suficientemente buena para merecer el perdón. Y yo no soy una persona lo suficientemente generosa para dártelo. Lo que le hiciste a Taylor, lo que me hiciste a mí. Lo que trataste de hacerle a la organización benéfica. Esas cosas no se borran con una disculpa. Patricia lloraba más fuerte ahora, pero no discutió ni se defendió. Destruí mi relación con Brad porque no pude dejar ir la idea de que el dinero de Taylor de alguna manera me pertenecía, dijo. Me convencí de que tú estabas siendo vengativa en lugar de honrar la memoria de tu hijo. Estaba tan enfocada en lo que estaba perdiendo que nunca pensé en lo que tú ya habías perdido. Me senté frente a ella, observando a esta mujer que había sido mi hermana durante 32 años y sintiendo nada más que vacío donde solía estar el amor. Tienes razón en que no puedes arreglar esto, dije. Algunas cosas no pueden arreglarse, algunas relaciones no se pueden reparar. Taylor necesitaba a su familia y su familia eligió una fiesta en su lugar. Yo necesitaba apoyo y recibí demandas de dinero en su lugar. Me mostraste quién eres realmente y te creo. Patricia se levantó para irse, deteniéndose en la puerta. Sé que esto probablemente no importe ahora, pero lo siento. No porque haya perdido a Brad o porque la familia esté enojada conmigo por la historia en las noticias. Lo siento porque Taylor era un hermoso niño que merecía más de todos nosotros. Después de que se fue, caminé hasta la habitación de Taylor y tomé a Herbert el Triceratops. Patricia tenía razón en una cosa, Taylor merecía algo mejor, pero había recibido lo mejor que pude darle. Y ahora su legado ayudaría a otros niños a obtener el apoyo y la financiación para la investigación que necesitaban. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. 3 meses después de que se emitiera la historia en las noticias, recibí una llamada que completaría el legado de Taylor de formas que nunca había imaginado de Lisan. Soy el Dr. Robert Chen del Instituto Nacional de Cáncer Pediátrico, dijo la voz al teléfono. Te llamo en relación al programa conmemorativo Taylor. He estado trabajando con la Alianza de Investigación del Cáncer Infantil para establecer el fondo conmemorativo expandido utilizando el dinero adicional de los padres de Kevin. El programa estaba listo para lanzarse el mes siguiente con suficiente financiación para apoyar proyectos de investigación y programas de asistencia a las familias. Hemos estado siguiendo el desarrollo del fondo conmemorativo de Taylor, continuó el Dr. Chen, y nos gustaría proponer algo sin precedentes. El instituto quiere asociarse con la alianza para crear el primer Centro Nacional de Investigación del Cáncer Pediátrico, con nombre de un defensor de los pacientes. Mis manos comenzaron a temblar. No entiendo. La historia de Taylor ha resonado en toda la comunidad médica, dijo el Dr. Chen. Un niño de 9 años cuyo fideicomiso se convirtió en un catalizador para una de las iniciativas de investigación más grandes apoyadas por familias que hemos visto. Queremos establecer el centro de investigación Taylor con financiación completa para un equipo dedicado de investigadores que trabajen específicamente en el tipo de leucemia que Taylor luchó. Me hundí en la silla de la cocina, abrumada. El nombre de Taylor no solo iba a ayudar a unos pocos niños, iba a estar vinculado a un centro de investigación que podría cambiar las tasas de supervivencia para los niños con su diagnóstico exacto. El compromiso total sería de $5 millones en 10 años. El instituto proporcionará la mayoría de la financiación. Pero nos gustaría que el programa conmemorativo Taylor sirviera como el enlace comunitario. Estarías en la junta asesora, ayudando a dirigir los servicios de apoyo a las familias y asegurando que la investigación se mantenga conectada a la defensa de los pacientes. Después de colgar, me senté en la habitación de Taylor, sosteniendo a Herbert y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi brillante y valiente niño, que había hecho tantas preguntas sobre dinosaurios y ciencia, iba a tener un centro de investigación con su nombre. Los niños que recibieran el diagnóstico de Taylor en el futuro tendrían opciones de tratamiento que Taylor nunca tuvo,
financiadas por un programa que comenzó con el dinero de su fideicomiso. La ironía era hermosa y devastadora. Mis padres habían estado tan enfocados en $50,000 para una boda que no vieron lo que ese dinero podía llegar a ser cuando se usaba con propósito en lugar de egoísmo. Esa tarde, llamé a Grace para compartir la noticia. Ella lloró por teléfono, abrumada por la magnitud de lo que el legado de Taylor había llegado a ser. Estaría tan orgulloso, dijo entre lágrimas. Siempre quiso ayudar a las personas y ahora va a ayudar a niños por generaciones. 2 semanas después, recibí una visita inesperada en el trabajo. Estaba revisando a los pacientes en la sala de pediatría cuando la secretaria de la unidad me dijo que alguien preguntaba por mí en la estación de enfermeras. Era mamá. Se veía más vieja que cuando la vi hace 3 meses, más frágil de alguna manera. Su apariencia, normalmente perfecta, estaba desordenada. Ropa arrugada, raíces grises asomando en su cabello teñido, maquillaje que no podía ocultar el agotamiento en sus ojos. Elisan, dijo vacilante. ¿Podemos hablar en algún lugar privado? La llevé a una sala de consulta familiar vacía, el mismo tipo de sala, donde Taylor y yo recibimos innumerables actualizaciones sobre su progreso en el tratamiento. La ironía no me pasó por alto, escuché sobre el centro de investigación. Dijo, sin mirarme a los ojos, sobre que el nombre de Taylor estaría en el desperé. Sin ayudarla a encontrar las palabras, también escuché que había más dinero en el fideicomiso de lo que sabíamos. Que los padres de Kevin habían estado contribuyendo, sí. Dije simplemente, entonces, cuando pedimos el dinero. En realidad había suficiente para tanto el memorial de Taylor como la boda de Patricia. La miré, sorprendida de que aún no lo entendiera. No, mamá. Nunca hubo suficiente dinero para ambos porque el memorial de Taylor siempre fue el único uso apropiado para el dinero de Taylor. Ella se estremeció, pero continuó, el negocio de tu padre está pasando por dificultades. La historia en las noticias atrajo atención que no queríamos. Algunos de sus clientes han dejado de usar su firma porque no quieren asociarse con personas que abandonarían a su nieto. Bien, pensé, pero no lo dije. Patricia se mudó de nuevo con nosotros después de que Brad rompiera el compromiso. Está deprimida, apenas sale de su habitación. Los proveedores de la boda se quedaron con sus depósitos y ahora estamos perdiendo casi $20,000 entre el vestido, el lugar y otros gastos. No sentí nada, ninguna simpatía, ninguna satisfacción, solo vacío donde solía haber amor familiar. Tu padre y yo hemos estado hablando, continuó mamá, su voz apenas un susurro. Sabemos que cometimos errores, sabemos que te herimos a ti y a Taylor. Esperamos que tal vez, con el tiempo, podamos encontrar una manera de reconstruir nuestra relación. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué estás aquí ahora, después de 3 meses de silencio? Su fachada se agrietó ligeramente, porque hemos perdido todo lo que nos importaba, excepto a ti. La boda de Patricia iba a ser nuestro momento de orgullo, nuestra oportunidad de mostrarle a todos lo exitosa que era nuestra familia. El negocio de papá estaba prosperando. Teníamos dinero, estatus y respeto en la comunidad. Ahora todo se ha ido. ¿Y crees que puedo arreglarlo por ti?, pregunté. Creo que la familia debería apoyarse durante los tiempos difíciles, dijo ella. Pero las palabras sonaban ensayadas. Me levanté, harta de la conversación. Tienes razón en que la familia debe apoyarse en tiempos difíciles. Taylor era tu familia durante el momento más difícil de su vida, y lo abandonaste. Yo era tu familia cuando estaba de luto por la pérdida de mi hijo y tú me exigiste dinero. Ahora estás enfrentando las consecuencias de tus decisiones y de repente recuerdas lo que significa la familia. Lo sentimos, dijo mamá, desesperada. Lo sentimos profundamente por todo. Creo que lo sientes, respondí. Lo sientes porque tus acciones tuvieron consecuencias. Lo sientes porque la gente descubrió cómo eres realmente. Lo sientes porque perdiste tu vida cómoda, pero no te arrepientes de lo que le hiciste a Taylor, porque aún no entiendes lo que hiciste mal. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. El centro de investigación de Taylor se anunciará oficialmente el próximo mes. Habrá una ceremonia, cobertura mediática, reconocimiento por su legado. No vengas. No me contactes sobre esto. No intentes ser parte de algo en lo que no tuviste ninguna participación. Mamá empezó a llorar en ese momento. Ese tipo de lágrimas desesperadas que surgen cuando alguien se da cuenta de que ha perdido algo de forma permanente. Eres nuestra hija, dijo. Taylor era nuestro nieto. Los amamos a los dos. No, dije en voz baja. Ustedes aman la idea de nosotros cuando les resulta conveniente. Taylor necesitaba abuelos que estuvieran allí y yo necesitaba padres que me apoyaran. Ustedes demostraron que el amor no es lo que guía sus decisiones. El interés propio lo es. El anuncio del Centro de Investigación Taylor se celebró en el Hospital Infantil de Phoenix una soleada mañana de jueves en febrero. La ceremonia tuvo lugar en la misma sala de conferencias donde Taylor y yo habíamos asistido a tantas reuniones con su equipo de tratamiento, ahora transformada con pancartas y exhibiciones, mostrando la investigación que el centro financiaría.
el Dr. Chen presentó el programa a una audiencia de profesionales médicos, administradores del hospital y medios locales. Jennifer de la Alianza de Investigación del Cáncer Infantil habló sobre el poder de las donaciones conmemorativas para transformar el dolor en esperanza. Los padres de Kevin, los verdaderos abuelos de Taylor, estaban en la primera fila con lágrimas de orgullo en los ojos. Cuando fue mi turno para hablar, miré a la multitud de personas que se habían reunido para honrar la memoria de mi hijo y sentí una paz que no había experimentado desde antes de su diagnóstico. Taylor solía preguntarme si los tratamientos estaban funcionando, comencé. Él quería saber si la medicina lo estaba haciendo mejor, si los médicos de investigación estaban aprendiendo cosas que lo ayudarían a él y a otros niños como él. Siempre le decía que sí, que cada día que luchaba estaba ayudando a los médicos a entender cómo ganar la guerra contra su enfermedad. Hice una pausa, pensando en esas conversaciones en la habitación del hospital, sobre la determinación de Taylor de ser valiente porque pensaba que eso ayudaría a otros niños. Taylor nunca llegó a ver la investigación en la que contribuyó durante su tratamiento dar frutos en su propia recuperación. Pero hoy, su legado financiará el tipo exacto de investigación en el que él creía. El Centro de Investigación Taylor se centrará específicamente en la forma de leucemia linfoblástica aguda que le arrebató la vida a Taylor, con el objetivo de mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los niños que enfrentan este diagnóstico. El aplauso fue cálido y sostenido. En la audiencia, pude ver a los padres de Kevin tomados de la mano. Grace secaba las lágrimas y varias de las enfermeras de Taylor del ala de oncología sonreían entre sus emociones. El centro representa la verdad sobre el carácter de Taylor. Continuó. Era valiente, curioso, determinado y cariñoso. Incluso con 9 años, entendía que luchar contra su enfermedad no se trataba solo de su propia supervivencia. Se trataba de contribuir al conocimiento que podría salvar a otros niños. Este centro de investigación personificará esos valores por los próximos años. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezclaba y observaba las exhibiciones sobre los proyectos de investigación planeados para el centro, Grace se acercó a mí con una expresión preocupada. Hay algunas personas afuera que quieren hablar contigo, dijo en voz baja. Dicen que son los abuelos de Taylor. Mis padres habían venido después de todo, a pesar de mi solicitud explícita de que se quedaran fuera. A través de la ventana, pude verlos de pie en el estacionamiento del hospital con Patricia. Los tres lutían inseguros y fuera de lugar. ¿Quieres que haga qué? ¿Seguridad les pida que se vayan? Preguntó Grace. Lo consideré, pero me di cuenta de que esta podría ser la oportunidad perfecta para terminar las cosas de manera definitiva. No. Déjame hablar con ellos. Salí al exterior, donde mis padres y Patricia esperaban, junto al auto de papá. Se veían más pequeños de alguna manera, disminuidos por el peso de sus elecciones. Solo queríamos ver, dijo mamá en voz baja, para entender en qué se convirtió el dinero de Taylor. Esto es en lo que se convirtió, dije, señalando el hospital detrás de mí. Un centro de investigación que ayudará a los niños a vivir. Un legado de esperanza en lugar de una fiesta que se habría olvidado en un día. Papá dio un paso al frente, su rostro mostrando la tensión de los últimos meses. Sabemos que estábamos equivocados. Sabemos que te herimos a ti y a Taylor, pero seguimos siendo familia, Ellison. Seguimos amándote. ¿De verdad? Pregunté. ¿Nos amas a mí y a Taylor o amas la idea de tener una hija que ahora está conectada a un programa prestigioso de investigación médica? ¿Amas a Taylor o amas el estatus reflejado de tener un nieto con un centro de investigación con su nombre? Patricia habló por primera vez. Sé que no tienes razones para creerme, pero ver lo que el dinero de Taylor creó, ver lo que su vida significó para toda esta gente, me hace entender lo equivocada que estaba. Estaba tan enfocada en mi boda, en mi día perfecto, que no podía ver más allá de mis propios deseos para entender lo que realmente importaba. Esa es la primera cosa honesta que has dicho en años, respondí. He estado pensando en lo que dijiste sobre que algunas relaciones no se pueden reparar, continuó Patricia. Tienes razón. Lo que le hicimos a Taylor, lo que te hicimos a ti, no se puede arreglar con disculpas. Pero necesito que sepas que ahora entiendo por qué nunca nos perdonarás. La observé detenidamente, buscando señales de manipulación o motivos egoístas. En cambio, vi algo que nunca había visto en ella. Vergüenza genuina y comprensión de la magnitud de lo que habían perdido a través de sus propias decisiones. Lo peor, continuó, comenzando a llorar, es que Taylor era un niño increíble. Y perdimos la oportunidad de conocerlo realmente porque estábamos tan centrados en nosotros mismos. No puedo recuperar eso. No podemos recuperar esos años. Y ahora ni siquiera podemos ser parte de honrar su memoria porque renunciamos al derecho de llamarnos su familia. Mamá extendió la mano para tomar la mía, pero retrocedí. Por favor, Ellison, sabemos que no merecemos el perdón, pero ¿podría haber una forma de seguir adelante?
¿Algún camino para reconstruir lo que destruimos? Miré a estas 3 personas que habían formado mi vida temprana, que me habían dado recuerdos de la infancia y tradiciones familiares, y sentí como las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta. Quienes también habían abandonado a su nieto en sus últimos meses y acosado a una organización benéfica para niños por dinero. No eran monstruos, pero tampoco eran buenas personas. Eran individuos egoístas y de miras cortas que habían revelado su verdadero carácter cuando fueron puestos a prueba por una dificultad real. No, dije simplemente. No hay forma de seguir adelante porque en realidad no han cambiado. Están aquí porque la historia de Taylor les trajo vergüenza y consecuencias, no porque hayan desarrollado empatía por lo que él pasó o por lo que yo pasé. Ahora quieren regresar a mi vida porque es exitosa y prestigiosa, pero no estaban interesados cuando solo era dolor y lucha. Me di la vuelta para volver al hospital. Pero me detuve. Taylor merecía abuelos que estuvieran ahí para él incondicionalmente. Yo merecía padres que me apoyaran durante el peor momento de mi vida. Ustedes se eligieron a sí mismos una y otra vez, de manera repetida y deliberada. El Centro de Investigación Taylor salvará vidas de niños y ustedes no tendrán parte en ese legado. Eso no es un castigo. Esos son solo consecuencias. 6 meses después, estaba en la habitación de Taylor, empacando lo último de sus pertenencias. Me mudaba a una casa más pequeña, al otro lado de la ciudad, una sin tantos recuerdos de enfermedad y pérdida, pero estaba preservando cuidadosamente todo lo que importaba. Sus libros de dinosaurios, sus dibujos favoritos, Herbert el Triceratops, y la foto enmarcada de la ceremonia de dedicación del Centro de Investigación Taylor. El centro había superado todas las expectativas en sus primeros meses de operación. 3 proyectos de investigación estaban en marcha. 2 familias habían recibido asistencia financiera de emergencia, y los resultados preliminares de uno de los estudios ya mostraban promesas de mejoras en los protocolos de tratamiento. El legado de Taylor estaba salvando vidas, tal como él habría querido. Grace visitó ese fin de semana para ayudar con la mudanza. A los 73 años, insistió en cargar cajas a pesar de mis protestas, diciendo que mantenerse ocupada la mantenía joven. ¿Alguna noticia de tus padres?, preguntó mientras cargábamos mi coche con los recuerdos cuidadosamente empacados de Taylor. Nada directo, dije. Pero escuché que la firma de contabilidad de papá cerró el mes pasado. Aparentemente, demasiados clientes decidieron que no querían trabajar con alguien que abandonó a su nieto. Y Patricia, que todavía vive con ellos. Según entiendo, sigue soltera, lidiando con las consecuencias de sus elecciones. Grace asintió con aprobación. Viendo algunas personas necesitan vivir con los resultados de sus acciones por un tiempo antes de desarrollar algún carácter real. Mientras conducíamos hacia mi nueva casa, reflexioné sobre el año que había pasado desde la muerte de Taylor. El dolor aún estaba allí, siempre lo estaría, pero se había transformado de un peso aplastante a algo más manejable. Una conciencia constante de la pérdida, equilibrada por el orgullo de lo que su vida había significado. La nueva casa era más pequeña, pero más luminosa, con un jardín donde podía plantar caléndulas cada año en el cumpleaños de Taylor. Organicé su colección de dinosaurios en la habitación de invitados, creando un espacio conmemorativo que se sentía más como una celebración que como un lamento. Esa noche, mientras Grace y yo nos sentábamos en el nuevo porche trasero viendo el atardecer, ella sacó algo de lo que había estado evitando pensar. ¿Has considerado salir con alguien?, preguntó suavemente. Sé que todavía es temprano, pero eventualmente podrías querer compartir tu vida con alguien nuevamente. Lo había pensado ocasionalmente, pero la idea de explicar la historia de Taylor, de encontrar a alguien que pudiera comprender la profundidad de lo que había perdido y lo que había elegido, me parecía abrumadora. Tal vez algún día, dije. Ahora mismo, me estoy concentrando en el centro de investigación y en instalarme aquí. Está bien, dijo Grace, pero no dejes que la traición de tus padres te cierre la posibilidad de que algunas personas realmente sean capaces de estar allí cuando importa. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada que probaría el punto de Grace. ¿Es Elisan, la mamá de Taylor? La voz era desconocida, femenina, nerviosa, sí. ¿Quién llama? Mi nombre es Sarah Chen. Mi hija, Emma, tiene 8 años y acaba de ser diagnosticada con el mismo tipo de leucemia que tenía Taylor. Los médicos del Hospital Infantil de Phoenix mencionaron el centro de investigación. Taylor y me sugirieron llamarte. Mi corazón se apretó, con un dolor familiar y una esperanza inesperada. ¿Cómo puedo ayudarte? Emma escuchó sobre la historia de Taylor, sobre lo valiente que fue y cómo su legado está ayudando a otros niños. Ella quiere saber si puede ser tan valiente como lo fue Taylor. Si luchar contra su enfermedad podría ayudar a otros niños en el futuro también. Me encontré sonriendo entre lágrimas. A Taylor le encantaría la actitud de Emma. Siempre decía que ser valiente no se trataba de no tener miedo, se trataba de luchar de todos modos porque podría ayudar a alguien más.
Hablamos durante 1 hora. Sara era madre soltera, abrumada por el diagnóstico y el tratamiento que tenía por delante. Su familia vivía al otro lado del país y no podía ofrecerle mucho apoyo. Estaba enfrentando el mismo aislamiento que yo había experimentado. Pero no tenía que enfrentarlo sola. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez? Pregunté. No puedo hacer que esto sea más fácil, pero puedo asegurarme de que no lo enfrente sola. Me encantaría, dijo Sara, con alivio evidente en su voz. Emma sigue haciendo preguntas a las que no sé cómo responder. Tal vez tú puedas ayudarme a encontrar las palabras. Después de colgar, fui a la habitación conmemorativa de Taylor y tomé a Herbert el Triceratops. Sigues ayudando a los niños a ser valientes. Le dije. Tal como querías, durante los meses siguientes, me convertí en mentora y sistema de apoyo para varias familias que lidiaban con el diagnóstico de cáncer pediátrico. El Centro de Investigación Taylor proporcionaba esperanza médica, pero estas familias necesitaban apoyo emocional de alguien que entendiera su viaje. Encontré propósito en ser la persona que había deseado durante la enfermedad de Taylor. Alguien que estuviera allí de manera constante, que entendiera el miedo y el agotamiento, que pudiera ofrecer ayuda práctica junto con apoyo emocional. Mis padres nunca se volvieron a contactar conmigo directamente, pero ocasionalmente escuchaba actualizaciones a través de conocidos en común. Papá había tomado un trabajo en una firma de contabilidad más grande, trabajando como empleado en lugar de dirigir su propio negocio. Mamá se había retirado de la mayoría de sus actividades sociales, aparentemente luchando con el juicio de su comunidad. Patricia, finalmente, había encontrado trabajo como recepcionista, pero seguía viviendo en casa. Sus sueños de una vida matrimonial glamorosa se habían reemplazado por la realidad de empezar de nuevo a los 32 años con una reputación dañada. No sentí satisfacción por sus luchas, pero tampoco simpatía. Ellos estaban viviendo con las consecuencias de sus elecciones, al igual que yo estaba viviendo con las mías. La diferencia era que mis elecciones, honrando la memoria de Taylor, protegiendo su legado, cortando lazos con las personas que nos abandonaron, me habían llevado a propósito y paz. Sus elecciones les habían llevado a aislamiento y arrepentimiento. En el primer aniversario de la muerte de Taylor, visité su tumba con caléndulas frescas y una foto de Emma, la pequeña, que actualmente luchaba la misma batalla que Taylor había luchado. Ella estaba respondiendo bien a los protocolos de tratamiento desarrollados a través de la investigación financiada por el programa conmemorativo de Taylor. Está salvando vidas, cariño. Susurré a su lápida. Tal como siempre quisiste ayudar a las personas. Los años que siguieron trajeron nuevos desafíos y alegrías inesperadas. Ayudé a docenas de familias a navegar el tratamiento del cáncer pediátrico. Vi cómo el Centro de Investigación Taylor expandía sus programas y poco a poco construyó una familia elegida de personas que entendían que el amor significa estar presente cuando es difícil, no solo cuando es conveniente. Mis padres y mi hermana eligieron la conveniencia sobre la compasión, el interés propio sobre el sacrificio. Habían perdido la oportunidad de ser parte de algo significativo, algo que superaría sus preocupaciones mezquinas sobre dinero y estatus. El Centro de Investigación Taylor siguió creciendo y salvando vidas, financiado por el dinero del fideicomiso que ellos intentaron reclamar desesperadamente para una boda que nunca sucedió. Su codicia les costó no solo mi relación, sino la oportunidad de ser parte del legado duradero de Taylor. Aprendí que la familia no se trata solo de la relación de sangre, se trata de quien está presente en los momentos oscuros, quien te sostiene la mano durante los momentos más difíciles, quien honra la memoria de tus seres queridos en lugar de explotarla. La verdadera familia de Taylor eran los médicos que luchaban por curar su enfermedad, los investigadores que trabajaban hasta tarde en la noche buscando mejores tratamientos, y los padres que caminaban por este difícil camino y sacaban fuerzas de su historia al reflexionar sobre mi viaje desde esa devastadora llamada exigiendo el dinero del fideicomiso hasta ver cómo el legado de Taylor transformaba la atención del cáncer infantil. Me di cuenta de que, a veces, el acto más profundo de amor es saber cuándo alejarse de las personas que no merecen acceso a tu corazón y usar ese espacio liberado para crear algo hermoso para aquellos que sí lo merecen.